El planeta en vilo por el conflicto entre Israel y Palestina. El mundo está a la expectativa del desarrollo del conflicto entre Israel y Palestina que estalló el pasado fin de semana tras el ataque de Hamas a Israel. Este lunes el precio del petróleo subió por el temor a que se golpee el suministro y las tensiones en Medio Oriente se profundicen. De hecho, Chevron suspendió actividades en una plataforma gasífera por instrucciones del gobierno israelí por temas de seguridad. A la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora se suma el conflicto entre Israel y Palestina, que genera más incertidumbre a los mercados, volatilidad al dólar y presiona la inflación, al igual que a las tasas de interés. ¿Cede la inflación en Colombia alcanzará a bajar del 10% al final del año? Para el mes de septiembre, el índice de precios al consumidor registró una variación de 0,54% mensual y de 10,99% anual. La inflación mensual disminuyó respecto al mismo mes de 2022 y retornó a su tendencia decreciente luego del sorpresivo repunte de agosto, dijo ANIF. Asimismo, la variación anual se mantuvo sobre su senda bajista, 0,45 puntos porcentuales por debajo de la inflación anual de septiembre. Según el BBVA Research, en el caso de los servicios, los arriendos y el transporte escolar muestran las mayores presiones al alza y el transporte intermunicipal contribuye a la baja. En el caso de regulados, se mantienen presiones al alza desde combustibles y desde las subclases asociadas a educación, mientras que gas presiona a la baja. Esta firma espera que la inflación continúe con una senda descendente en el último trimestre del año, que sin embargo estará presionada por una inflación de alimentos con riesgos al alza por el fenómeno del Niño y con una inflación básica que disminuya de forma moderada. En problemas el acuerdo entre Millicom y EPM para capitalizar Tigo Une. La multinacional Millicom envió una carta a EPM en la que señala que la contrapropuesta que EPM les hizo llegar el viernes pasado introduce cambios que no estaban en el acuerdo inicial. Por ejemplo, la determinación obligatoria del precio por parte de un tercero y no de común acuerdo entre las partes, una extensión adicional del plazo propuesto y un valor mínimo garantizado a favor de EPM. Nuestra disposición y flexibilidad ha sido amplia. Lo que no hemos acordado ni podemos acordar, como EPM busca en su contrapropuesta del viernes en la tarde y se desprende también de sus recientes declaraciones públicas, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom y en particular a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes, dijo la multinacional socia de EPM en Tigo Une. Mientras tanto, se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a Tigo y a Movistar a compartir su infraestructura de red, es decir, la podrán integrar, al igual que los derechos de uso del espectro. El precio del dólar hoy arrancó a la baja, cerró en promedio a 4.323 pesos con 4 centavos, una caída de 1,45% frente al cierre de la semana pasada. En otras noticias, ¿cuáles son los 3 jugadores colombianos más costosos? A pocos días de una nueva fecha de las eliminatorias al Mundial, el portal Transfermarkt publicó el valor de los pases de los jugadores colombianos que en esta jornada enfrentarán a Uruguay y a Ecuador. Los 3 más costosos son Luis Díaz del Liverpool, cuya transferencia vale 75 millones de euros. Le siguen Luis Sinisterra con 22 millones de euros y el podio lo completa Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo con un valor de 20 millones de euros. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.